Hola, me llamo Antonio. Hoy os trasladamos a la serena comunidad de Prescott, Arizona, un lugar que suele asociarse con la paz y la serenidad. Sin embargo, la ciudad quedó en estado de shock cuando se descubrió el cuerpo sin vida de un joven de 18 años en circunstancias profundamente inquietantes y misteriosas. Esta es la historia de un novio joven, una novia de 60 años y un matrimonio que culminó en tragedia. Nathan Brewer era un joven de 18 años de carácter reservado e introvertido, nacido y criado en el pequeño pueblo de Dewey, Arizona. Nathan acababa de terminar la escuela secundaria en junio de 2022, donde era conocido como el chico tranquilo que siempre tenía una armónica en el bolsillo. Mientras muchos de sus compañeros planeaban ir a la universidad o comenzar sus carreras, Nathan todavía estaba tratando de descubrir su camino. Tenía un profundo amor por la música y aspiraba a convertirse en músico profesional algún día, pero aún no había decidido cómo perseguir ese sueño. Nathan vivía con su madre, Julie Brewer, en una humilde casa rodante en las afueras de la ciudad. Su situación económica era desesperada. Julie era una madre soltera que había luchado para mantener a Nathan durante toda su vida, especialmente después de perder su trabajo debido a la crisis económica provocada por la pandemia. La carga de sus dificultades económicas pesaba mucho sobre Nathan. A menudo se sentía obligado a ayudar a su madre, que se estaba ahogando en deudas. A pesar de su naturaleza introvertida, Nathan tenía un espíritu generoso. Era el tipo de persona que se desvivía por ayudar a los demás, incluso cuando él mismo enfrentaba dificultades. En los días previos a su muerte, Nathan se encontró en una situación inusual. Apenas una semana antes, se había casado con Margot, una mujer jubilada de 60 años, conocida por su lujoso estilo de vida y sus múltiples matrimonios. Ella insistió en una boda extravagante, que tuvo lugar en un resort de lujo en las cercanías de Prescott. La boda fue exagerada, con costosas decoraciones, un banquete gourmet y un vestido de novia diseñado a medida que Margot había encargado. Nathan, sin embargo, parecía fuera de lugar en el evento. Parecía ansioso e inseguro sobre todo el asunto. El abrupto anuncio de su matrimonio con Margot, de 60 años, sorprendió a todos los que lo conocían. Muchos estaban desconcertados sobre qué podría haber llevado al amable e introvertido Nathan a tomar una decisión tan drástica. Algunos especularon que estaba relacionado con las dificultades financieras de su madre, mientras que otros temían que estuviera siendo manipulado. La relación de Nathan con Margot era inusual, no solo por la gran diferencia de edad que existía entre ellos. Margot era una persona exigente y controladora. Con frecuencia se enfadaba cuando las cosas no salían como ella quería, y Nathan se sentía cada vez más abrumado por su comportamiento. Le contó a su madre sus dudas y temores, pero Julie le instó a seguir con el matrimonio. En consecuencia, Nathan se sintió atrapado, dividido entre los deseos de su madre y su creciente malestar con su nueva vida. En el momento de su muerte, Nathan todavía estaba tratando de darle sentido a su nueva realidad. Se había apartado de sus amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en su nuevo hogar con Margot. Su sueño de convertirse en músico parecía más lejano que nunca. Era un joven que había perdido el rumbo, incapaz de imaginar un futuro que tuviera sentido para él. En la mañana del 15 de noviembre de 2022, la pacífica ciudad de Prescott se vio sacudida por un descubrimiento sombrío. A las 7:45 de la mañana, una vecina, Patricia Crane, de 85 años, estaba dando su paseo matutino habitual cuando notó algo extraño en la lujosa casa de Margot. Las cortinas estaban cerradas y la puerta de entrada estaba entreabierta. A Patricia, que había vivido en el vecindario durante más de 3 décadas, esto le pareció inusual, especialmente porque Margot era conocida por su estricta rutina y siempre mantenía todo meticulosamente en orden. Preocupada y curiosa, Patricia decidió ir a ver cómo estaba la casa. Al acercarse gritó, pero no hubo respuesta. Vacilante, entró y de inmediato sintió un olor fuerte y acre. Fue entonces cuando vio a Nathan Brewer tendido sin vida en el suelo de la sala de estar. Su cuerpo estaba desplomado contra el sofá, con varios frascos de pastillas vacíos, todos medicamentos recetados, esparcidos a su alrededor. Un vaso de agua medio vacío descansaba sobre la mesa de café a su lado. Patricia estaba paralizada por la sorpresa,
con el corazón acelerado. Conocía a Nathan y no podía creer lo que estaba presenciando. Conteniendo las lágrimas, cogió rápidamente su teléfono y marcó el 911. Le temblaban las manos mientras le daba la dirección a la operadora y le describía lo que había encontrado. Cuando la operadora le pidió que comprobara si había señales de vida, Patricia dudó, pero obedeció. Se arrodilló junto a Nathan y le sacudió suavemente el hombro, llamándolo por su nombre. No hubo respuesta. Podía ver que su rostro estaba pálido, sus labios teñidos de azul, y que su respiración se había detenido. Patricia tenía la cabeza acelerada. Recordó la boda de la semana anterior, cuando Nathan parecía tan fuera de lugar al lado de Margot, mucho mayor, con su extravagante vestido de novia. No podía comprender cómo las cosas se habían deteriorado tan rápidamente. Con lágrimas en los ojos, permaneció al teléfono con la operadora del 911 hasta que llegaron la policía y los paramédicos. Las autoridades rápidamente declararon muerto a Nathan en el lugar. Patricia, conmocionada y desconsolada, fue escoltada afuera, donde se sentó en la acera, mirando fijamente la casa donde la joven vida de Nathan había terminado trágicamente. La policía llegó a la residencia poco antes de las 8:30 de la mañana del 15 de noviembre de 2022. Al frente de la investigación estaba la detective Sarah Michaels, una investigadora experimentada del Departamento de Policía de Prescott, conocida por sus agudos instintos y su enfoque sensato. La detective Michaels no perdió tiempo en evaluar la escena. Acompañada por el oficial Jake Wilson, un oficial joven pero entusiasta, entraron en la casa que ahora se había convertido en el centro de un trágico misterio. La sala de estar donde se encontró el cuerpo de Nathan estaba extrañamente silenciosa. Los lujosos muebles y la decoración de buen gusto contrastaban marcadamente con la figura sin vida en el suelo. La detective Michaels notó rápidamente los frascos de pastillas vacíos esparcidos alrededor de Nathan y el vaso de agua que descansaba sobre la mesa de café. Examinó cuidadosamente las etiquetas. Recetas de medicamentos como Valium y Percocet, medicamentos frecuentemente relacionados con casos de sobredosis. La escena estaba inesperadamente ordenada, sin signos de lucha, sin muebles volcados, sin sangre. Estaba casi demasiado ordenada, lo que inmediatamente levantó sospechas en la detective Michaels. La limpieza sugería que lo que había sucedido no era el resultado de un evento repentino y caótico, sino más bien algo meticulosamente planeado. La detective Michaels ordenó a la agente Wilson que comenzara a fotografiar la escena mientras ella se comunicaba con el equipo forense para buscar huellas dactilares y reunir pruebas. La forense, la doctora Lisa Turner, llegó poco después para examinar el cuerpo. Confirmó que Nathan probablemente había sucumbido a una sobredosis, pero la gran cantidad de drogas presentes, que excedía con creces la dosis recomendada, dejó en claro que no se trataba de un accidente. A medida que avanzaba la investigación, la atención de la detective Michaels se vio atraída por un pequeño pero revelador detalle: una foto de la boda de Nathan y Margot en la repisa de la chimenea. En la imagen, la expresión de Nathan era distante, con la mirada baja, un marcado contraste con la sonrisa radiante de Margot. Era una señal sutil pero reveladora de que algo no estaba bien en este nuevo hogar. El equipo forense recogió metódicamente los frascos de pastillas, el vaso de agua y cualquier otra evidencia potencial. También detectaron un leve aroma a perfume en el aire, una fragancia que el detective Michaels reconoció como algo por lo que Margot era conocida, un aroma característico de una marca de lujo. Cuando terminaron su trabajo, el detective Michaels estaba cada vez más convencido de que se trataba de mucho más que una simple sobredosis. Las pruebas apuntaban a un crimen, y la investigación apenas estaba comenzando a descubrir la verdad. A medida que se intensificaba la investigación sobre la muerte de Nathan Brewer, la policía centró su atención en la sospechosa más obvia, Margot. Margot era una figura muy conocida en Prescott, notoria por su lujoso estilo de vida y personalidad dominante. Nacida en una familia adinerada, se había casado varias veces, y cada matrimonio terminó en un amargo divorcio. Margot estaba obsesionada con mantener su juventud y era famosa por sus rabietas cuando las cosas no salían como ella quería. Su reputación de noviacilla era bien merecida, ya que exigía perfección a todos los que la rodeaban.
Cuando la detective Sarah Michaels y el oficial Jake Wilson llegaron a la casa de Margot esa misma tarde, la encontraron descansando junto a la piscina, a unos pocos metros de donde había muerto su marido, bebiendo un mimosa y hojeando el último número de una revista de moda. A pesar de las trágicas circunstancias, Margot parecía inquietantemente tranquila. Vestida con un caftán de diseño y unas gafas de sol de gran tamaño, proyectaba un aire de indiferencia que inmediatamente llamó la atención de la detective Michaels. Margot saludó a los oficiales con una sonrisa, pero ésta no llegó a sus ojos. Cuando le preguntaron sobre los eventos que llevaron a la muerte de Nathan, explicó que se había ido a la cama temprano la noche anterior, dejando a Nathan en la sala de estar para que jugara con sus videojuegos. Afirmó que cuando se despertó esa mañana y no lo encontró en la cama, asumió que se había quedado dormido en el sofá. Expresó una leve sorpresa y un poco de tristeza al enterarse de su muerte, pero no parecía particularmente afectada, como si le hubieran contado sobre el fallecimiento de la mascota de un conocido. Durante el interrogatorio, la historia de Margot se mantuvo coherente, pero su falta de emoción hizo que se levantaran las alarmas. Se mostró cooperativa pero distante, respondiendo a las preguntas con lo que parecía una precisión ensayada. Cuando se le preguntó sobre los frascos de pastillas encontrados en la escena, Margot afirmó que Nathan había estado pasando por un momento difícil recientemente y que le habían recetado medicamentos para ayudarlo a sobrellevar la situación. Insistió en que no tenía idea de que podía sufrir una sobredosis y sugirió que tal vez Nathan había tomado más pastillas de las que debía en un momento de desesperación. A pesar de su actitud serena, el detective Michaels notó varias inconsistencias en el relato de Margot. Por ejemplo, Margot mencionó que Nathan había estado jugando videojuegos, pero la televisión estaba apagada cuando Patricia Crane descubrió el cuerpo. Además, la cama del dormitorio principal parecía intacta, lo que sugería que Margot podría no haberse acostado en absoluto. Cuanto más investigaba el detective Michaels, más claro se volvía que Margot estaba ocultando algo. Sin embargo, sin pruebas concretas, la policía no podía detenerla. La coartada de Margot parecía sólida, pero su comportamiento dejaba dudas persistentes. A medida que el interrogatorio se acercaba a su fin, el detective Michaels no podía quitarse la sensación de que esta mujer glamurosa y serena estaba más involucrada en la muerte de Nathan de lo que dejaba entrever. Como Margot seguía siendo una persona de interés, la policía centró su atención en la segunda sospechosa, Julie Brewer, la madre de Nathan. Julie, de 50 años, era una mujer que había soportado más de lo que le correspondía en cuanto a dificultades. Su vida había sido una serie de decisiones desafortunadas, cada una aparentemente peor que la anterior. Luchando bajo el peso de una deuda aplastante, Julie había recurrido a la venta de medicamentos recetados en negro, un secreto que había logrado ocultar a la mayoría, pero no a todos. Con varios arrestos en su historial, el detective Michaels sabía que la desesperación de Julie podría haberla llevado a empujar a Nathan a su desafortunado matrimonio con Margot. Después de todo, la unión le ofrecía a Julie un salvavidas para sus problemas financieros. La perspectiva de que el matrimonio de su hijo asegurara su futuro era demasiado tentadora para dejarla pasar. ¿Pero a qué precio? Cuando la policía trajo a Julie para interrogarla, parecía agotada y ansiosa. Vestida con unos vaqueros gastados y una camiseta descolorida, contrastaba marcadamente con la imagen refinada de Margot. Las manos de Julie temblaban mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había retomado recientemente, y su voz temblaba mientras respondía a las preguntas del detective. Julie admitió que había animado a Nathan a casarse con Margot, presentándolo como una oportunidad que él no podía rechazar. Describió la boda celebrada en un opulento resort de Prescott, donde Nathan parecía estar fuera de lugar en medio del lujo. Julie insistió en que había querido lo mejor para su hijo, creyendo que Margot podría proporcionar estabilidad financiera tanto para él como para ella, algo que ella nunca había podido lograr. Sin embargo, cuando la discusión pasó a centrarse en las drogas encontradas en la escena, Julie se puso a la defensiva. Negó tener conocimiento de la gran cantidad de pastillas e insistió en que Nathan debía haberlas adquirido por su cuenta en algún otro lugar. Pero el detective Michaels no estaba convencido. Los problemas económicos de Julie, su participación en la venta ilegal de drogas y su desesperación por asegurar su futuro apuntaban a su implicación. Bajo presión, las respuestas de Julie se volvieron cada vez más erráticas. Comenzó a contradecirse,
En un momento afirmó que no había visto a Nathan en días, y luego declaró que lo había visitado la noche anterior a su muerte. Su ansiedad y sus declaraciones incoherentes solo profundizaron las sospechas de la policía. A pesar de sus negaciones, la conexión de Julie con las drogas y su motivo obvio para garantizar que el matrimonio de Nathan funcionara, la convirtieron en la principal sospechosa. El detective Michaels sabía que Julie era astuta, despiadada y dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerse, incluso si eso significaba sacrificar a su propio hijo. Cuando terminó el interrogatorio, la verdad parecía estar más cerca, pero aún faltaban piezas del rompecabezas. Con Margot y Julie Brewer bajo escrutinio, la policía dirigió su atención a un tercer sospechoso, Henry Hardwick, el exmarido de Margot. A sus 68 años, Henry era un magnate inmobiliario adinerado con reputación de ser despiadado tanto en los negocios como en la vida personal. Su última aventura consistía en desarrollar comunidades de jubilados en todo Arizona, un negocio lucrativo que había expandido significativamente su imperio. La relación de Henry con Margot había terminado en un amargo divorcio apenas unos meses antes de que ella se casara con Nathan. El divorcio había sido un espectáculo público, del que se habló mucho en los círculos de élite de Arizona. Margot se había llevado una parte importante de la riqueza de Henry, dejándolo enojado y humillado. El momento en que Nathan se casó con Margot, un hombre mucho más joven, no hizo más que añadir sal a la herida. Los celos y el resentimiento persistente de Henry lo convirtieron en el principal sospechoso de la investigación. La detective Sarah Michaels y el oficial Jake Wilson decidieron llevar a Henry para interrogarlo. Cuando llegaron a su enorme propiedad, lo encontraron en su despacho, rodeado de documentos legales y planos arquitectónicos. Henry los recibió con un firme apretón de manos, con un comportamiento seguro y sereno. A diferencia de Julie, que estaba nerviosa y agitada, Henry estaba tranquilo y sereno, casi como si hubiera anticipado su visita. Durante el interrogatorio, Henry se mostró cooperativo, pero sus respuestas fueron cuidadosamente medidas. Admitió que estaba molesto por el nuevo matrimonio de Margot, describiéndolo como una bofetada en la cara. Sin embargo, negó cualquier implicación en la muerte de Nathan. Henry explicó que había estado preocupado por su negocio y había tenido poco contacto con Margot o Nathan desde el divorcio. Cuando se le preguntó sobre su paradero la noche de la muerte de Nathan, Henry proporcionó una coartada sólida. Afirmó que había estado en una cena de negocios en Phoenix, reunido con posibles inversores. Varios asistentes destacados pudieron confirmar su presencia, lo que hizo difícil para la policía cuestionar su coartada. A pesar de su cooperación, el detective Michaels no podía quitarse de encima la sensación de que Henry ocultaba algo. Su compostura parecía casi demasiado ensayada, como si hubiera practicado sus respuestas. El hecho de que lo hubieran visto discutiendo con Margot unos días antes de la muerte de Nathan no hizo más que aumentar las sospechas. Los testigos informaron de un acalorado intercambio entre los dos en un exclusivo club de campo, donde Henry supuestamente le dijo a Margot que lamentaría su divorcio. Aunque la policía no tenía pruebas suficientes para arrestar a Henry, sus posibles motivos, celos y venganza, lo mantenían firmemente en la mira. La investigación estaba lejos de terminar, y el detective Michaels sabía que tenían que investigar más a fondo para descubrir la verdad. El 22 de noviembre de 2022, justo cuando la investigación parecía estar estancada, surgió una nueva prueba crítica. Era una tarde fresca y soleada, con nubes que empezaban a acumularse sobre Prescott. La detective Sarah Michaels estaba en la comisaría, revisando los archivos del caso una vez más, cuando el agente Jake Wilson entró apresurado con un sobre cerrado. Había sido entregado anónimamente a la comisaría esa mañana, lo que despertó sospechas de inmediato. Dentro del sobre había una memoria USB. El contenido de la memoria era impactante. Una serie de mensajes de texto entre Margot y un contacto desconocido fechados unos días antes de la muerte de Nathan. Los mensajes detallaban un plan que Margot había estado ideando para divorciarse de Nathan y sacarlo de su testamento, usando su conocimiento de las actividades ilegales de Julie Brewer con las drogas como palanca. Los mensajes estaban llenos de la frustración de Margot por la actitud retraída de Nathan y su desempeño mediocre como su esposo, y su creciente impaciencia por librarse de él. «El sexo con él es tan aburrido», decía un mensaje.
Su censurado es más pequeño que mi meñique, decía otro texto inquietante. Si esa censurado Julie cree que se va a salir con la suya, se merece algo más. Me aseguraré de que ella y ese pequeño censurado paguen. Los mensajes proporcionaron información fundamental sobre la mentalidad y las intenciones de Margot. Se hizo evidente que había estado orquestando un plan para eliminar tanto a Nathan como a Julie de su vida. Sin embargo, los mensajes también sugerían la participación de un tercero, alguien que estaba ayudando a Margot a reunir información sobre el tráfico de drogas de Julie. La detective Michaels y su equipo comenzaron inmediatamente a rastrear el origen de los mensajes. Descubrieron que el contacto anónimo era, de hecho, uno de los investigadores privados de Margot, alguien a quien ella había contratado para desenterrar información sucia sobre Julie en los días previos a su matrimonio con Nathan. Este investigador había descubierto el historial de tráfico de drogas de Julie y estaba proporcionando a Margot la información que necesitaba para ejecutar su plan. Las nuevas pruebas presentaban una imagen incriminatoria de Margot como una mujer manipuladora y vengativa, dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir lo que quería. También planteaban serias preguntas sobre el papel de Julie en la muerte de Nathan. ¿Había descubierto Julie el plan de Margot y actuado por desesperación? ¿O era simplemente un peón en el retorcido juego de Margot? Con esta nueva evidencia en la mano, la policía intensificó su enfoque tanto en Margot como en Julie. La investigación adquirió una nueva urgencia cuando quedó claro que la verdad era mucho más compleja de lo que nadie había sospechado inicialmente. Las piezas comenzaban a encajar, pero la historia completa aún no se había revelado. El 28 de noviembre de 2022, cuando la investigación llegó a un punto crítico, la detective Sarah Michaels recibió un avance. Después de analizar los mensajes de texto encontrados en la unidad USB y compararlos con los registros telefónicos, quedó claro que Julie Brewer, la madre de Nathan, estaba detrás del complot mortal. Julie había estado usando a su hijo como peón, impulsada por la desesperación y la codicia. La policía ahora tenía pruebas suficientes para arrestarla. Julie Brewer, de 50 años, era una mujer que veía la vida como una lucha constante. Aplastada por las deudas y atormentada por las malas decisiones de vida, Julie vio el matrimonio de Nathan con Margot como su boleto para salir de la ruina financiera. Estaba aterrorizada de que Nathan, que no era conocido por su interés sexual en las mujeres, abandonara a Margot, destrozando las esperanzas de Julie de un suministro constante de dinero. Para asegurarse de que eso no sucediera, Julie había estado dándole a Nathan medicamentos recetados y potenciadores sexuales en secreto para mantenerlo obediente y con un buen rendimiento sexual. Pero su plan salió terriblemente mal cuando Nathan accidentalmente tomó una sobredosis, tomando mucho más de lo que ella pretendía. El giro se produjo cuando se reveló que Margot, insatisfecha con la falta de entusiasmo sexual de Nathan como marido, había estado planeando divorciarse de él y eliminar tanto a él como a Julie de su vida. Había descubierto el tráfico de drogas de Julie y tenía la intención de utilizar esa información para mantenerlos alejados de su dinero. Pero Julie, desesperada por mantener el matrimonio intacto, tomó el asunto en sus propias manos. La noche de la muerte de Nathan, Julie le había dado una dosis más fuerte de las drogas, con la esperanza de calmarlo. Pero Nathan, angustiado por su matrimonio sin amor y temeroso de la crueldad de Margot, tomó aún más pastillas por su cuenta, lo que provocó una sobredosis fatal. Julie no tenía intención de matar a su hijo, pero sus acciones causaron directamente su muerte. Cuando la policía confrontó a Julie con las pruebas, ella inicialmente negó todo. Su comportamiento era de pánico y frenesí, un marcado contraste con su calma anterior. Pero cuando el detective Michaels expuso los mensajes condenatorios y los registros telefónicos, las defensas de Julie se derrumbaron. Julie afirmó que nunca tuvo la intención de matar a su hijo, solo mantenerlo en el matrimonio hasta que pudieran asegurar su futuro financiero. El arresto de Julie causó conmoción en los pequeños pueblos de Prescott y Dewey. La familia de Nathan quedó devastada al enterarse de que su propia madre había causado su muerte. La comunidad, ya conmocionada por las extrañas circunstancias del matrimonio, ahora se enfrentaba a la trágica realidad de que la codicia y la desesperación habían provocado una pérdida tan absurda. Mientras se llevaban a Julie esposada, parecía aturdida,
incapaz de comprender por completo la gravedad de sus acciones. La familia Brewer, abrumada por el dolor, expresó su pesar e incredulidad, luchando por aceptar lo que había sucedido. El arresto marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de Prescott, pero el dolor y la conmoción persistirían durante mucho tiempo. El juicio de Julie Brewer comenzó a principios de enero de 2024. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas de diversos medios deseosos de cubrir los impactantes detalles del caso. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Michael Carter, de 43 años, retrató a Julie como una mujer manipuladora y desesperada que había puesto sus propias necesidades financieras por encima de la vida de su hijo. Carter, conocido por su agudo intelecto y su incansable búsqueda de justicia, argumentó que las acciones de Julie fueron premeditadas e impulsadas por la codicia. Señaló los mensajes de texto, los registros telefónicos y la propia confesión de Julie como prueba innegable de su culpabilidad. La defensa, encabezada por la defensora pública Carla Vázquez, de 30 años, respondió describiendo a Julie como una madre atribulada que había cometido un terrible error. Vázquez, una abogada experimentada con reputación de ser compasiva, argumentó que Julie nunca tuvo la intención de matar a Nathan. Hizo hincapié en los problemas económicos de Julie, su desesperación por asegurar un futuro mejor para su familia y el hecho de que la muerte de Nathan fue accidental. Vázquez apeló a la compasión del jurado, pidiéndoles que consideraran las difíciles circunstancias de Julie y la presión a la que estaba sometida. Durante todo el juicio, la familia de Nathan observó con agonía el proceso. Las acciones de su madre habían destrozado a su familia, y el dolor era evidente en sus rostros surcados por las lágrimas. El caso de la fiscalía era sólido, pero la petición de clemencia de la defensa resonó en algunos jurados. El 20 de enero de 2024, el jurado emitió su veredicto. Julie Brewer fue declarada culpable de homicidio involuntario. El jurado consideró que, si bien las acciones de Julie habían causado la muerte de Nathan, no había pruebas suficientes para demostrar que ella había tenido la intención de matarlo. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se leía el veredicto, y Julie apenas reaccionó, con el rostro pálido e inexpresivo. El juez condenó a Julie a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. La sentencia generó reacciones encontradas. Algunos pensaron que era demasiado indulgente dada la trágica pérdida de la vida de Nathan, mientras que otros pensaron que era justa considerando las circunstancias desesperadas de Julie. Para la familia de Nathan, el veredicto trajo poco consuelo. Tuvieron que lidiar con la realidad de que su ser querido había desaparecido. Se lo había llevado la misma persona que se suponía que debía protegerlo. La ciudad de Prescott también tuvo que procesar los inquietantes eventos que se habían desarrollado en su medio, un duro recordatorio de cómo la codicia y la desesperación pueden conducir a acciones impensables. En los meses posteriores a la sentencia de Julie Brewer, el impacto del caso siguió resonando profundamente en la comunidad de Prescott. El juicio había dejado una marca duradera en todos los involucrados, desde la familia Brewer hasta los residentes locales. Julie Brewer fue enviada al complejo penitenciario estatal de Arizona en Yuma, una instalación de alta seguridad ubicada cerca de Phoenix. En prisión, Julie se enfrentó a un entorno desafiante. Su caso había recibido una atención significativa de los medios y a menudo era objeto de chismes y juicios de sus compañeros de prisión. El sistema penitenciario le ofreció oportunidades limitadas de rehabilitación y apoyo, lo que la dejó reflexionando sobre las trágicas consecuencias de sus acciones. Julie pasó su tiempo participando en programas de la prisión destinados a abordar el abuso de sustancias y los problemas de salud mental, con la esperanza de encontrar algún sentido de redención y prepararse para su eventual liberación. A pesar de la agitación, la vida en Prescott gradualmente volvió a la normalidad. La ciudad celebró un memorial para Nathan en un parque local, al que asistieron amigos, familiares y residentes que deseaban honrar su memoria. El evento contó con música en vivo y discursos que celebraban la vida y los sueños de Nathan. Fue un recordatorio sombrío del joven cuya vida se vio truncada y ofreció a la comunidad la oportunidad de unirse y apoyarse mutuamente. En cuanto a la cobertura mediática del caso, finalmente se desvaneció, dando paso a nuevas historias y desarrollos.
Sin embargo, el impacto de la muerte de Nathan y el juicio posterior continuaron sirviendo como un recordatorio conmovedor de las consecuencias de la desesperación y la codicia, afectando a todos los que habían sido impactados por los trágicos eventos de noviembre de 2022.